Capítulo 7, verso 1 de Macabeos. En el año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, partió de Roma con un puñado de hombres y se dirigió a cierta ciudad de la costa donde se proclamó rey. Y sucedió que cuando iba a entrar en el palacio real de sus antepasados, el ejército puso presos a Antíoco y a Lisias para entregárselos. Al enterarse Demetrio de lo sucedido, dijo: no quiero ni verlos. Entonces los soldados los mataron, y Demetrio tomó posesión de su trono real. Todos los Yisraelim renegados e impíos fueron a verlo, con Alcimo a la cabeza, el cual quería ser Cohen Agadol, ¿verdad? El sumo sacerdote, y acusaron a su propio pueblo diciendo al rey: y a Judá y sus hermanos han acabado con todos los amigos de su majestad. Entonces vean lo que eran nuevamente. Él quería el puesto de papa. Entonces, como quería el puesto de papa, fue donde el rey le dijo: es que todos estos que resultan ser hermanos míos son bien malos, mátelos, no importa, ¿verdad? Entonces, yendo en contra de sus propios hermanos genéticos, que fue lo que eventualmente harían con Yahushua el Mesías. Así como andaban hablando de Yahushua y planearon para matarlo, aquí estaban haciendo algo similar. Y el hombre que quería tomar el lugar de Cohen Gadol, como ahora mencioné, ya en Israel hay un Cohen Gadol. Y ese de fijo va a estar de acuerdo con matar a los dos testigos. Bueno, y no es que lo quiera juzgar porque no lo conozco como persona, simplemente por el puesto que tiene para este tiempo final. A eso me refiero, ¿está claro? Dice: y a Judá y sus hermanos, ¿verdad? Macabá, han acabado con todos los amigos de su majestad, y a nosotros nos han expulsado de nuestra patria. Envíe su majestad un hombre de su confianza para que vaya y vea todos los estragos que nos han hecho a nosotros y al país de su majestad, y los castigue a ellos y a todos los que los apoyan. El rey escogió a Báquides, del grupo de los amigos del rey, gobernador del territorio al occidente del río Éufrates, personaje importante en el imperio y leal al rey, y lo envió en compañía del renegado Alcimo, a quien había dado el cargo de Cohen Hagadol, con la misión de vengarse de los Yisraelim. Ellos se pusieron en camino con un gran ejército y llegaron a Yahudá. Báquides envió mensajeros a Yahudá y a sus hermanos con falsas propuestas de paz, pero ellos no hicieron caso de esas propuestas, pues vieron que habían venido con un ejército muy numeroso. Sin embargo, una comisión de expertos en la Torá fueron a ver a Alcimo y a Báquides para buscar una solución justa. Los primeros en hacer propuestas de paz fueron los asideos. Decían: un Cohen descendiente de Aarón ha venido con el ejército. Imposible que nos haga ningún mal. Vean eso, ¿verdad? Qué triste también, porque por un lado está el volverse en contra de sus propios hermanos, algo que se han dado en nuestros antepasados y que uno lo ve en la nación, en la que está también. Y por otro lado, la confianza, la confianza muy, o sea, pasarse de confianza, de decir: no, son sacerdotes, que van a estar haciendo ellos algún mal, ¿verdad? Como la gente que es un sacerdote, o que no importa que se quede con el hijo, con el chiquito, ajá. Entonces, recuerden que debemos deshacernos de toda malicia, como para no hacer nada malo, ni pensar en el corazón hacerlo en lo absoluto. Pero Yahushua nos dijo que debemos ser astutos, como la serpiente. Entonces uno debe decir: ok, eso puede ser una serpiente, entonces voy a tener cuidado. Por más que se vista de sacerdote, porque puede ser un lobo vestido de oveja, ¿verdad? Porque Satán mismo se hace pasar por ángel de luz. Entonces, por un lado, hay unos que andan hablando mal de sus hermanos y haciendo que vayan a morir, o sea, lo que causa la shonara, la lengua de calumnia. Y por otro lado están estos que se pasan de confiados porque resulta que son descendientes de sacerdotes, como hoy en día. Mucha gente ve a esos judíos que mencionaba ese Cohen Gadol y los que hicieron el sacrificio y dicen: ay, son levitas y, y una, les dan a un tipo de reverencia por eso, sin entender lo que está en sus corazones, su doctrina, el hecho de que no tienen a Mashiach, no tienen al Padre, entonces no son, punto. Entonces dice aquí: decían: un Cohen descendiente de Aarón ha venido con el ejército, imposible que nos haga ningún mal. Alcimo mismo les habló en son de paz e incluso les juró, era un Cohen Gadol jurando, y iba a ir en contra de eso: no trataremos de hacerles ningún mal, ni a ustedes ni a sus amigos. Ellos les creyeron, pero él entonces puso presos a 60 israelíes y los mandó a matar en un solo día. Como dice la escritura: han dispersado los cadáveres de los que te fueron fieles y han derramado su sangre por toda Jerusalén, y no hay quien los entierre. Vean eso, qué curioso, porque la bestia va a matar a los dos testigos y no va a permitir que los entierren. Aquí se está dando un ejemplo, pero con un grupo de gente. Pero vean como era un grupo de gente, se habla en plural, igual que con dos ya es plural. Y dice que, repito lo que decían: han dispersado los cadáveres de los que te fueron fieles, como de los dos testigos.
Han dispersado los cadáveres de los que te fueron fieles y han derramado su sangre por toda Jerusalén, y no hay quien los entierre. Todo el pueblo se llenó de miedo y de terror, pues decían, en esa gente no hay sinceridad ni honradez. Era el mismo sumo sacerdote, había jurado, descendiente de Aarón, e hizo eso. Si puede salir eso de nuestra propia familia, de nuestros antepasados, ¿qué no se va a esperar de los gentiles o del mundo? Entonces por eso maldito el hombre que confía en el hombre. En esa gente no hay sinceridad ni honradez. Faltaron al convenio y al juramento que habían hecho. Nuevamente, otro pacto que quebraron, como les digo. En realidad esto se puede conectar una y otra vez con lo que leemos en Daniel 11. Hay una forma de conectarlo históricamente o cronológicamente, pero sí quería mostrar parte de cómo se profetizó todo en Daniel, pero también aquí estamos viendo, era muy común que los griegos hicieran un pacto y lo rompían, hacían un pacto y lo rompían. También por eso Yahushua nos dice, no jure, que su sí sea sí, su no sea no, porque cualquier cosa más que esto es pecado. Bakide se fue de Jerusalén y acampó en Beit-Set, desde donde mandó poner presos a muchos de los que habían pasado a su lado y a otros israelíes, y los mandó matar y echar en un pozo muy hondo. A Alcimo lo puso al frente del distrito y le dejó tropas para que lo apoyaran. Luego regresó a donde estaba el rey. Alcimo se dedicó a luchar por el cargo de Cohen Hagadol. Todos los que perturbaban al pueblo se reunieron alrededor de él y lograron el dominio de Yahudá, causando graves males en Israel. Al ver Yahudá todos los males que Alcimo y sus seguidores habían traído a Israel, peores que los que había causado los paganos, se dedicó a recorrer todo el territorio de Yahudá y a tomar venganza de los que se habían pasado al otro lado, impidiéndoles circular por el territorio. Esto es algo curioso que sucedió también con otra persona que vamos a leer eventualmente en este libro. Se llamaba, algunos dicen Yahushua, podría ser Yeshua, pero que le habían puesto ese nombre, y cuando él se volvió rebelde y dejó la Torá para seguir lo griego y quería también puesto en el templo, se cambió el nombre a la versión griega y se puso Jason. Entonces Jason es como la versión griega, pero sabemos que ya hay un montón de versiones, ¿verdad? El nombre verdadero, Jesús, Joshua, o Jesús, Josué, Jesús, un montón. El punto es que los Yahudim, vean esto, porque curiosamente se conecta con lo que estamos haciendo en la congregación, que es como un acto profético. Lo que estamos haciendo, siento que es más que eso, siento que el Padre está haciendo más que eso, pero para ponerlo en pocas palabras, es como un acto profético con lo de los nombres, y que aquí estamos viendo algo que era al contrario. Así como nosotros debemos volver a las raíces, y una de esas formas es volviendo al idioma original, a la escritura original, a nuestra identidad original, refiriéndose a nuestros antepasados, etcétera. Eso es lo que está llevándonos a, obviamente, lo de los nombres, ¿verdad? Como cuál sería el equivalente, según la gematría y todo lo demás, del nombre de cada uno de nosotros. Así como cuando Yahushua le cambió el nombre a Shimón, a pesar de que era un nombre hebreo, por si algo, le cambió el nombre a Shimón para representar algo. Y hubo otras personas a las que les cambió el nombre, como Yahweh le cambiaba el nombre a varias personas. Entonces, eso es muy importante y es por algo. Por ejemplo, un ejemplo que como líder no estoy de acuerdo con todo, pero en esto que estoy hablando lo voy a usar de ejemplo. ¿Se acuerdan de Malcolm X? Malcolm X se puso ese nombre X porque era tachando el nombre que le había puesto el sistema, el nombre que le habían puesto los papás por la educación que el sistema le había dado a sus papás, ¿verdad? Porque al final a nosotros nos pusieron un nombre eh, X. Bueno, bendito sea el Padre. En mi caso, a mí mi papá me dice que él sabe que el Padre le dio los nombres que me puso a mí y a mis hermanas, entonces sé que debe ser el caso con algunos otros que sí toman en cuenta al Padre para poner un nombre, pero no es muy común, ¿verdad? Así que también en su caso, por ejemplo, porque ya lo hemos hablado. Entonces no es muy común, pero es una gran bendición. De todas maneras, el nombre que nos pusieron en la mayoría de los casos era una versión como dicen ellos, al español, o en algunos del alemán, o otros del griego, etcétera. Por ende, queremos volver al original, al hebreo, y eso es lo que estamos haciendo. Como dije, Malcolm X se puso así porque estaba quitando el nombre que le habían puesto. Y aquí estamos viendo lo que hacían los apóstatas, los impíos. Ellos tenían nombre hebreo, pero para complacer a los griegos, cambiaban su nombre al equivalente griego. Entonces, uno que se llamaba como el Mesías dijo, no, me voy a llamar Jason.
Y digo como el Mesías si es que fuese Yahushua, pero puede ser que haya sido Yeshua. Me suena más que haya sido Yeshua, pero por si algo lo digo, por si lo escuchan en algún momento. Este se llamaba Yaquín, Yaquín, que quiere decir Yahweh levanta. En realidad es él se levanta. Yahuyaquín, que es el nombre del hermano que está por atrás. Yaquín es él se levanta. De hecho, es él se levantará. Y bueno, pueden decir otras cosas ahí, pero Yahuyaquín es Yahweh se levanta. Entonces, él se cambió el nombre de Yaquín a Alcimo, porque tenía alguna similitud. Como les digo, ellos están yendo hacia lo malo, nosotros estamos yendo hacia lo apartado. Pero vean cómo se está viendo el mismo punto en el libro de cambio de nombre. Entonces él se puso Alcimo, que quiere decir el valiente. Entonces pasó de ser él levanta a ser nada más un valiente cualquiera. Y algo que quiero mencionar ahora, de hecho un verso que estaba leyendo ahora, que dice que es más buena la sabiduría que la valentía. Más buena la sabiduría que la valentía. Y me pareció muy interesante y me alegró mucho que el padre me pusiera a leer eso hoy, porque recuerden que en el estudio de ayer estaba mencionando que a pesar de que los macabeos no entendían, por su valentía llegaron a obtener muchas cosas y que Yahweh los protegió y los ayudó. Bendito sea el Padre, porque ellos no entendían. Entonces, a pesar de que hacían cosas de la letra y mandamientos de hombres y demás, Yahweh los protegió. Pero, como decía, y como dice ese verso, es más valiosa la sabiduría que la valentía. Entonces, es mejor tener sabiduría que la valentía que tenían los macabeos, por ejemplo. ¿Sí me explico? Mucho más valioso saber entender la Torá que tener corazón para ir a morir por la Torá, que no entiende. Entonces, bendito sea Yahweh, a través de la Ruach HaKodesh estamos en un nivel más elevado porque es más valiosa, más poderosa la sabiduría que la valentía. Ahora, no hay que dejar de ser valientes, ¿verdad? Es parte de. Simplemente estoy hablando de cuál es más valiosa que cuál. Eclesiastés 9:16 dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Mejor es la sabiduría que la fuerza. Ahí la palabra fuerza es geburá. Se refiere a ser severo, a ser valiente, a ser fuerte. Por eso fuerza. Entonces se podría traducir mejor es la sabiduría que la valentía. Y no dudo que alguna traducción lo diga así. Aunque el conocimiento, en realidad aquí dice, y dije yo, es más buena la sabiduría que la valentía. Y la sabiduría, aquí está diciendo sabiduría, no dice ciencia. Y la sabiduría del pobre, y es como una persona que la gente desprecia, y la sabiduría del pobre es menospreciada, ¿verdad? Entonces normalmente, por más que un pobre sea sabio, por ser pobre o por ser visto de X manera por la sociedad, negativa sería, porque así ve la sociedad a los pobres, las personas no le escuchan. Por más que sea sabio, no va a ser escuchado por ser pobre, lo cual es sorprendente. Eso muestra cómo la gente se queda atascado en las apariencias. Mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la sabiduría del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras serenas del sabio son mejores que el clamor del soberano entre los necios. En realidad lo que dice, las palabras serenas del sabio son escuchadas más que el grito del líder entre los tontos. Se dedicó a recorrer todo el territorio de Yahudá y a tomar venganza de los que habían pasado al otro bando, impidiéndole circular por el territorio. Eso es lo que Yahudá Macabá estaba haciendo. Cuando Alcimo se dio cuenta de que Yahudá y sus partidarios se habían hecho muy fuertes y de que no podría oponerles resistencia, se volvió a donde estaba el rey e hizo contra ellos acusaciones muy graves. El rey envió a Nicanor, uno de sus más famosos generales y enemigo declarado de Israel, con la orden de exterminarlos. Nicanor llegó a Jerusalén con un numeroso ejército y envió a Yahudá y sus hermanos un falso mensaje de paz en el que les decía, que no haya guerra entre ustedes y nosotros, yo iré con unos cuantos hombres para que nos entrevistemos pacíficamente. Y fue a encontrarse con Yahudá y se saludaron amistosamente, pero los enemigos estaban listos para secuestrar a Yahudá. Yahudá se enteró entonces de que la visita de Nicanor era una trampa, y alarmado se retiró y no quiso volver a entrevistarse con él. Qué curioso que diga entrevistarse. ¿Hay alguna otra palabra en vez de entrevistarse? Hablarse, verse, volverse a ver. Porque, ¿verdad? O sea, si Yahudá Macabá es como el último,
es como una forma en la que quizá lo traten de atrapar. Alguien diciéndole, veámonos para hacer algo, algún evento. Y cuando se ven lo tratan de secuestrar, como están tratando de hacer aquí. Y como sabemos, ¿verdad? Durante los 3 años y medio Yahweh no va a permitir que le hagan nada a los dos testigos, por más que traten, como en este caso que no se pudo hacer nada. Entonces dice, Yahudá se enteró entonces de que la visita de Nicanor era una trampa y alarmado se retiró y no quiso volver a entrevistarse con él. Obviamente Yahweh hizo que se diera cuenta. Al ver Nicanor que sus planes habían sido descubiertos, se puso en marcha para atacar a Yahudá en Kefar Salamá. Pero unos 500 hombres del ejército de Nicanor cayeron muertos y el resto escapó a la ciudad de David. Después de esto, Nicanor se fue al monte Sión. Algunos sacerdotes y ancianos del pueblo salieron del templo y fueron a saludarlo amistosamente y le mostraron el holocausto que se ofrecía por el rey, pero él se rió y se burló de ellos, les escupió para que quedaran impuros y les habló altaneramente. Lleno de furia, juró, si a Judá y su ejército no se me entregan inmediatamente, una vez terminada la guerra, volveré e incendiaré este templo. Y se fue furioso. Los sacerdotes entraron en el templo y se colocaron frente al altar de los holocaustos y del lugar apartado y exclamaron llorando, tú escogiste este templo para que llevara tu nombre. Vean eso. Repito, ellos en ese momento, al no tener a Mashiach aún, no había llegado el Mesías, no entendían, por ende para ellos el templo era la casa de piedra. Yahushua vino y nos reveló que el templo es Él y nosotros somos su cuerpo. Su nombre debe habitar en nosotros. Entonces, tú escogiste este templo para que llevara tu nombre y para que fuera un lugar de oración para tu pueblo. Por eso cuando Yahushua entra y vuelca las mesas, dice, está escrito que esta debía ser una casa de oración. La casa de mi padre debía ser una casa de oración, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Entonces tú escogiste este templo para que llevara tu nombre, Yahweh, y para que fuera un lugar de oración para tu pueblo. Entonces, Yahweh nos creó a nosotros para que demos honra a su nombre a través de la forma que vivimos y estemos en completa y constante comunicación con Él. Por eso, para llevar su nombre y para ser un lugar de oración. Castiga a ese hombre y a su ejército como se lo merecen y caigan a filo de espada. Acuérdate de las injurias que te han hecho y no les des tregua. Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Beit Jorón, donde se le juntó un ejército de Siria. Y Judá, por su parte, acampó en Hadasá con 3000 hombres. Entonces hizo esta oración. Cuando en otra ocasión los enviados del rey de Ashur te injuriaron, vino Tumalaj y mató a 185,000 de ellos. Vean esto, ¿verdad? Él ya está en una ocasión, una de tantas, pero ya han sido varias, entonces no dudo que ya Macabá estuviese un poco cansado de estar peleando tanto por varios años. Y como siempre debemos hacer también nosotros, buscó fortaleza en el Padre a través de la Escritura, orando a Yahweh y recordándole a Yahweh los milagros que Él ha hecho. Una persona que no tiene fe no usa los milagros para pedirle cosas al Padre porque no cree en los milagros. Pero si uno verdaderamente cree en los milagros, uno puede ir a donde el Padre y decirle, Padre, pero es que aquí en su ley, que recuerdan lo que habíamos hablado, que la Torá, como decía un abogado, no es un libro de derecho. O sea, lo considero que también es de derecho, pero bueno, a lo que él se refería es que es un libro donde está la historia de todos los juicios que se han dado entre Yahweh y las acusaciones de Satanás en contra de la humanidad. Y normalmente en lo que es jurisprudencia, cuando hay ya una em, evidencia o una historia de un juicio con, con una situación similar en el pasado a la que se esté dando ahorita, se puede utilizar lo que es la conclusión a la que se llegó ahí para este otro juicio nuevo. Entonces nosotros debemos ir al Padre, tomar la escritura y decirle, Padre, pero es que aquí dice que usted me justificó, y aquí dice que esto, aquí dice que esto, aquí dice que esto, y el enemigo no puede hacer nada en contra de eso. Igualmente con los milagros. Quizá uno nunca haya visto un milagro, o al menos obviamente la vida es un milagro, todo lo que pasa es un milagro, pero la gente no es tan ciega que no lo puede ver. Entonces están esperando, ¿verdad?, que se parte el mar rojo para decir que vio un milagro. Entonces si nunca ha visto un milagro evidente de esa manera, pero tiene la fe, uno puede orarle al Padre y decirle, Padre, pero como hiciste en este tiempo, como hiciste en aquel tiempo, por favor haga conmigo. Y si no es necesario hacer como en ese tiempo, hágalo según su voluntad, obviamente, que siempre es el punto, como siempre hemos dicho, el punto principal es que se haga su voluntad.
Entonces vea que aquí la oración dice: cuando en otra ocasión los enviados del rey de Ashur te injuriaron, vino Tumalach y mató a 185,000 de ellos. De igual manera, desbarata hoy ante nuestros ojos este ejército para que todos los demás sepan que su jefe insultó a tu templo, y castígalo como merece por su maldad. Eso sería como en el fin de los tiempos la bestia insultando a Yahushua, porque ese es su templo. Y el último diciendo: Yahweh, haz juicio en contra de la bestia porque se atrevió a decir estas cosas en contra de tu hijo. También vean eso, o sea, qué fe decir: Yahweh, es que vieras que yo estoy un poco cansado de pelear. Yo sé que no dijo eso, yo lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo como si fuera la carne tratando de meterse. Estoy cansado de pelear. Padre, ¿usted cree que pueda matar a todo este ejército? Usted, solo, mande a su ángel que mate unos 180,000 personas. ¿Se imagina la fe? Decir: no, no voy a pelear. Él lo puede hacer y yo sé que lo va a hacer. Entonces debemos ponernos en esos zapatos y ver la fe que necesitamos. Muchos verán esos zapatos, ya los tendrían gastados de correr. Los dos ejércitos se trabaron en batalla el día 13 del mes de Adar, que es poderoso. De hecho, no me lo esperaba. Vean como aquí se está haciendo un ejemplo de Purim, porque en lo anterior dice: acampó en Hadasa con 3,000 hombres. ¿Cuál era el nombre hebreo de Esther? Hadasa. Entonces está haciendo alusión a Purim, a la congregación representada por Hadasa, que cuando estaba en el nombre falso era llamada Esther, porque adoraba a María, que es a la que adoran en la reina, como la reina del cielo, en la gran ramera. Entonces, se está haciendo alusión a Purim, una vez más, bendito Yahweh, durante el libro que habla de Hanukkah. Y Hanukkah y Purim están directamente conectadas porque ambos son reflejos de fiestas de Levítico 23, de las fiestas principales. Entonces, qué interesante. Voy a devolverme a la oración. Cuando en otra ocasión los enviados del rey de Ashur te injuriaron, vino Tumalach y mató a 185,000 de ellos. De igual manera, desbarata hoy ante nuestros ojos este ejército para que todos los demás sepan que su jefe insultó a tu templo, y castígalo como merece por su maldad. Los dos ejércitos se trabaron en batalla el día 13 del mes de Adar. Ese es el día que cayó en las suertes y ese es el día de ayuno. El 13 de Adar se da el ayuno de Esther. El ayuno de Esther original fue de 3 días, pero normalmente lo hacemos de un día cada año. Y después viene el 14 y el 15, que es Purim. El ejército de Nicanor fue derrotado y él mismo fue el primero que cayó en batalla. Entonces Yahweh cumplió la oración. Pero, que quede claro, como ahora había dicho, ¿verdad? La carne tratándose de meter para decir: no quiero pelear. ¿Verdad? Yahudá oró y fue a pelear. Yahudá dijo: si puede, mátalos todos usted, pero yo también estoy dispuesto a pelear. Si quiere, lo hace a través mío. Y eso es fe. Cualquiera de las dos. Decir que se haga tu voluntad. Como cuando cruzaron el mar. No se esperaron a que se separase. Entraron creyendo que se iba a separar. Entonces, por si algo, que quede claro. Lo que dije ahora lo estaba pensando porque leí Hadassah, porque vi cómo estaban cayendo y estaban planeando la destrucción de todo el pueblo y demás. Gabón me ha puesto Purim y resulta que estaban peleando en Purim. Sin embargo, ¿verdad? Viendo el nombre, al parecer el nombre empieza, sería Hadashah, o Hadasa, o Hadashah, porque la Shin también suena como ese. Entonces puede ser Hadashah, que en ese caso sería la nueva. Entonces era una tierra que llamaban la nueva. Y en ese caso se podría conectar con Jerusalén a Hadashah, la nueva Jerusalén, que es la que Yahweh va a traer, como cuando los escogidos van al lugar preparado, se preparan para las bodas, pues vienen las bodas, el milenio y la nueva Jerusalén. Entonces, por el nombre simplemente lo estoy conectando con la nueva Jerusalén, que es la congregación. Entonces, ahora había dicho que como Hadassah se conecta con Esther, pero como Hadashah se conectaría con la iglesia de otra manera, como la nueva Jerusalén. ¿Sí entendió eso? Ambas se conectan con la congregación escogida, es el punto. Voy a buscar aquí cómo se escribe Hadassah, la de Esther. Es que por si algo, Hadassah, la de Esther, es con Hei y con Samek. Pero al ser nuevo, eso querría decir que es Hadashah, que sería con Het y con Shin. Ahora, en hebreo recuerden que hay algo que se le llama la permutación, y bueno, hay otros nombres que le dan, hay diferentes formas de cambiar las palabras. En el hebreo, en el Aleph Bet, hay varias letras que son como espejos de otras. O sea, son 22 letras, todas consonantes. Unas de ellas también funcionan como vocales. Unas de ellas tienen
en lo que respecta al Ashuri, en este alfabet, tienen formas diferentes cuando aparecen al final, ¿verdad? Las formas finales. Unas de ellas son uniones de otras letras. Unas de ellas son como espejos de otras letras. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con el alfabet, es sorprendente. Ellas mismas son números también, entonces todo lo que hemos visto de la gematría. Ahora, en este sentido, uno puede, digamos, cambiar una kaf por una kuf. Uno puede cambiar una shin por una samek, porque la shin también suena como S. ¿Sí me explico? Entonces, cuando unas letras suenan similar, se pueden cambiar. Y la otra palabra que se llega a obtener está conectada con la palabra anterior a través de esa permutación de palabras, de letras. ¿Sí está claro? Igual a como una palabra que tiene un valor numérico está conectada con otra palabra que tiene el mismo valor numérico. En ese caso es que podríamos conectar Hadashah con Hadassah. Y sorprendentemente se confirma puesto que estaban en el día del ayuno de Esther. ¿Está claro? Pero originalmente dice Hadashah, la ciudad nueva, haciendo referencia a los escogidos, que son la Nueva Jerusalén. Los dos ejércitos, eso ya lo había leído, pero no importa. Los dos ejércitos se trabaron en batalla el día 13 del mes de Adar, ayuno, que muy posiblemente aprovecharon. Dijeron, esta gente normalmente ayuna el 13 de Adar, vamos a atacarlos. Otra cosa también es posible porque sabemos que cuando Amán tiró suertes en el libro de Esther para matar a los Yahudim, por algo le cayó ese día en el que cayó, a pesar de que Yahweh los iba a salvar, lo cual es sorprendente. Ahí es donde se nos muestra una vez más que nuestro destino está por encima del que muestran las estrellas. Cuando Yahweh le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, una forma de decirlo es, lea las estrellas. Recuerdan que las letras son números, entonces se puede contar, se puede leer. Lea las estrellas, y él vio que no iba a tener un descendiente. Por eso Yahweh le cambia el nombre a Abraham y le da un destino espiritual a través de lo que representa la Hei, y lo pone por encima de las estrellas. Y por eso en Jeremías 10 nos dice, no tengan miedo de lo que dicen los astros, porque nuestro destino está por encima de los astros. Las naciones sí les temen, porque las naciones están bajo ese destino, y el destino que muestran las estrellas es triste. Entonces, como Abraham no iba a tener hijo, Yahweh le cambia a Abraham y tiene a Yitzhak. Y ahí viene la promesa. Entonces, como yo siempre he dicho, Yitzhak no era planeado. Obviamente Yahweh lo prometió, Abraham lo quería, pero el destino no lo había planeado. ¿Sí me explico? Este mundo no lo esperaba. Cuando nace Yitzhak fue algo milagroso que cambió toda la historia. Por eso nosotros que venimos de Yitzhak no somos de este mundo. ¿Sí me explico? No estábamos en las estrellas, en el sentido de que no estábamos en el plan del mundo. O sea, el destino del mundo es muerte. El destino del mundo es un final, porque todo es temporal. Por más que una persona llegue a obtener mucho éxito en este mundo y mucha felicidad terrenal, va a llegar un momento donde se le va a acabar. Y eso es a lo que me refiero con que el destino de las estrellas es triste. Porque las estrellas también van a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, todo se va a cumplir, y por eso nosotros tenemos que ser esas palabras de Yahweh, porque toda palabra que sale de la boca de Yahweh se cumple, no vuelve a él vacía, es eterna. Si Él nos ha llamado a nosotros por nombre, somos eternos. Y por eso debemos meternos en su palabra para continuar siendo eternos y no estar atados a este mundo, porque si nos mantuviésemos en este mundo nos acabaríamos. Cuando su ejército vio que Nicanor había muerto, tiraron las armas y salieron huyendo. Los Israelim tocaron shofarot detrás de ellos. Fueron persiguiéndolos todo un día de camino, desde Hadashah hasta Gezer. De todas las aldeas de aquella región de Judá salía la gente y cercaba a los que huían. Dice, haciéndoles volverse unos contra otros. Todos cayeron muertos a filo de espada. Vean esto, perdón. Cómo él había orado diciendo, mátalos, que tu ángel los destruya, a los enemigos. Él va a pelear, el primero que cae es el principal de los enemigos. O sea, es cuestión de tiempo para que caigan el resto. Porque si el líder es la cabeza, uno le corta la cabeza a alguien y, ¿verdad?, es cuestión de segundos para que caiga el cuerpo. Entonces, estaban ahí en ese momento Caín y Canor. Él se da cuenta, va a atacar. Los otros, dice aquí, cuando su ejército vio que Nicanor había muerto, tiraron las armas y salieron huyendo. Vean eso. Cayó la cabeza, todo el mundo, vámonos. Ni siquiera iban con las armas.
O sea, no los van a agarrar, no. Obviamente, si salían corriendo con las armas los iban a cansar y no iban a poder correr muy rápido. Entonces era estrategia. Si vamos a correr, corramos bien. Botemos todo. Lo cual es sorprendente, ¿verdad? Porque eran guerreros y eran más. Pero solo porque cayó la cabeza, el cuerpo dijo, ya no podemos pelear. El miedo que le puede entrar a los soldados por ver que el líder, que él era el que les estaba dando todo el apoyo y moviendo las emociones, ¿verdad? Como normalmente sucede, como en los partidos, ¿verdad? Los entrenadores, todas esas cosas. Eh, Cuando cae, de ahí todo el ánimo hasta ahí llegó también. Y en realidad, ¿qué cambia? O sea, si uno lo pensara en términos carnales, ¿qué cambia con que caiga el líder? Es una persona que no va a hacer mucho en la guerra. Si en términos carnales se supone que es el número de gente lo que hace, y armas y toda esa cuestión. Entonces, ¿cómo es que el que cayera el líder les hiciera eso? Y eso es la muestra de lo espiritual que estaba sucediendo y cómo siempre todo es espiritual al final. Exactamente, también eso. Como los paganos ponen su fe en el hombre. Cuando cayó el hombre, dijeron, vámonos, hasta aquí terminó la pelea. Entonces, dice, los Yisraelim tocaron shofarot detrás de ellos, fueron persiguiéndolos todo un día de camino, desde Hadassah hasta Geser. De todas las aldeas de aquella región de Yahudá salía la gente y cercaba a los que huían, haciéndolos volverse unos contra otros. Ahí está, Yahweh hizo, a través de su huida, que se empezaran a pelear entre ellos. Imagínense la confusión y el miedo en el que estaban, que se empezaron a pelear entre ellos y a matarse. Todos cayeron muertos a filo de espada, sin que ni uno solo quedara vivo. La oración se cumplió. Que todos mueran. Todos se murieron por la espada de su hermano después de que cayó el líder. Todos cayeron muertos a filo de espada, sin que ni uno solo quedara vivo. Los Yisraelim se apoderaron de todo el botín que dejaron. A Nicanor le cortaron la cabeza y la mano derecha, la mano que había alzado con tanta insolencia, y las llevaron para exponerlas en Jerusalén. Los Yisraelim se apoderaron de todo el botín que dejaron. A Nicanor le cortaron la cabeza y la mano derecha. Él siendo la cabeza, y ahora a él le cortan la cabeza, para que se vea más literal, se confirme más. Después la mano, por las cosas que había dicho, porque había levantado la mano, como si hubiese levantado la mano en contra de Yahweh. Por sus acciones, es lo que representaría la mano. La mano que había alzado con tanta insolencia, y las llevaron para exponerlas en Jerusalén. El pueblo se alegró mucho y celebraron aquel día como si fuera una gran fiesta. Decidieron entonces que esa fiesta debía celebrarse todos los años, en el día 13 del mes de Adar, y por algún tiempo la tierra de Yahudá gozó de tranquilidad. ¿Saben qué curioso eso? El Padre fue el que hizo que esto pasara de esta manera, y conectó Purim con Hanukkah, o con los Macabeos, puesto que también mandaron a celebrar el 13, lo cual es interesante porque eso parece mostrar que ellos en este momento no tenían el libro de Esther, porque el libro de Esther estuvo perdido un tiempo. Por eso es que se dice que solo está en griego. Bueno, hay dos versiones, más bien, hay dos versiones. Y normalmente es la griega la que más le dan, pero se dice algunas cosas de la hebrea como que eh, no es la más antigua. Algo así es lo que he leído. Y a lo que quiero llegar con esto es que es posible que para este momento, por ejemplo, hoy en día los cristianos no tienen el libro de Macabeos, entonces no saben nada de Hanukkah. Entonces, similar como si ellos en ese tiempo no tuvieran el libro de Esther, entonces no estaban celebrando Purim. Pero resulta que en el ayuno de Esther terminó pasando todo esto y dijeron, celebremos este día. Imagínense lo que sería para ellos después leer el libro de Esther y darse cuenta, mira lo que pasó en el tiempo de Esther, igual lo mismo que pasó. Entonces, esto es algo que el Padre hizo para mostrar cómo la historia se repite. Esther capítulo 3. Enviaron las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los Yahudim, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, de apoderarse de sus bienes en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. ¿Ven qué sorprendente? Y eso era lo que estaba pasando aquí. Entonces, lo que hizo Ahasverosh, el rey Asuero, que en realidad por ignorancia básicamente iba a permitir que Hamán destruyera a todos los Yahudim, se volvió a repetir en este tiempo cuando Nicanor quería destruir el templo de los Yahudim y fueron ellos los que terminaron cayendo. Entonces ellos dijeron que se celebre siempre el 13 de Adar. Ya había una evidencia de que el 13 había que celebrar o había que mantenerlo apartado.
¿Sí me explico? Porque ya Yahweh había hecho un milagro donde había salvado a todo el pueblo en algo similar. El Esther 8:12 dice, y esto en un mismo día en todas las provincias del rey Ahasverosh, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Esther 9:1, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los Yahudim esperaban tener soberanía de ellos, sucedió lo contrario, porque los Yahudim tuvieron soberanía de los que los aborrecían. La conexión más grande que se hace con Purim, o al menos yo hasta el momento, que quede claro hasta el momento, porque sí siento que van a haber otras manifestaciones de Purim. Siento que durante los 7 años va a haber un Purim que algo va a pasar. ¿Ok? Que quede claro. Durante los 7 años va a haber un Purim que algo va a pasar, pero una de las representaciones de Purim es la guerra de Armagedón. El puro final, cuando venimos a pelear, porque por eso está el puro final del año, el duodécimo mes. El día 13. 13 es el valor numérico del 1. Cuando Yahweh se hace 1. Ya Yahweh hecho 1, viene a pelear contra todos los enemigos de Yahudá. Al final del tiempo, como al final del año. Por eso el 13 del duodécimo. Y no solo eso, viene Mashiach con sus 12 discípulos. 13, ¿está claro? Entonces, considero que la representación de Purim es Armagedón, pero sé que va a suceder algo más. Y aquí estamos viendo algo conectado con Purim, por ende también con Armagedón. Entonces dice Esther 9:17, ocurrió esto el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 del mismo mes, convirtiéndolo en día de banquete y de alegría. Los Yahudim que estaban en Susa se reunieron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 reposaron, convirtiéndolo en el día de banquete y de regocijo. Por eso es que es 14 y 15 es Purim, y el 13 es donde normalmente se hace el ayuno de Esther. Y quedó el 13, que por ser fiesta, ahí es donde ya deberíamos hablar de lo del ayuno, ¿verdad? Pero de hecho vean qué curioso, qué bendición el Padre. Recuerdan que hay varios versos donde dice que Yahweh va a convertir los días de ayuno y de tristeza en días de gozo. Y aquí estamos viendo una representación del final, una representación de Armagedón, en la cual Yahweh dio el triunfo. Y ellos están convirtiendo un día que era de ayuno, un día que era, por ende, de aflicción, lo están convirtiendo en día de fiesta. Como una representación de cuando Yahweh al final del Armagedón, durante el milenio, va a convertir todos los días que eran en el año de ayuno, va a convertir en gozo, fiesta, banquete. Entonces decía, decidieron entonces que esa fiesta debía celebrarse todos los años en el día 13 del mes de Adar, y por algún tiempo la tierra de Yahudá gozó de tranquilidad. Bendito sea Yahweh. Y vea, por un tiempo, por algún tiempo, eso es como diciendo, aquí ya cambia la historia, entonces aquí representa que ya entramos al milenio. Entonces, estuvo la tierra en paz a partir de este momento. ¿Por qué? Porque representa Armagedón. No dudaría, como ya lo he dicho, que Armagedón suceda en Purim. ¿Ok? Por si algo. Pero es por otras razones o en otros momentos lo hablaremos más a fondo. Aquí es como que sucedió la guerra de Armagedón. Se llegó al final, por eso en el final del año. El 13, porque Yahweh se hizo uno con su pueblo. Y ahora hubo paz, como el milenio de paz en la tierra. Curiosamente, cuando se dio Hanukkah es cuando se da el cambio al invierno. Y cuando se da Purim, después de Purim, al final de ese mismo mes, se cambia a la primavera. Entonces también hay cambio de estación, como representando el cambio del mundo. También después de los 1000 años de paz, vemos en Apocalipsis que Yahweh va a sacar a Satanás del infierno y lo va a dejar que engañe a las naciones, las cuales se van a reunir para venir a pelear otra vez. Entonces eso sería donde se acabaría esa paz.